Buenos días. Vamos a presentar el informe de la tarea académica número 1 del curso de Filosofía del Derecho. Eh, Hemos elegido para ver la inconstitucionalidad de la norma la prisión preventiva, ¿no? Vamos a hacer una breve reseña sobre qué es la prisión preventiva, ¿no? Está establecido en el Código Procesal Penal los presupuestos materiales que deben existir, concurrir para que se pueda dictar esta medida cautelar, ¿no? No están bien definidos en el nuevo Código Procesal Penal. Sin embargo, podemos afirmar que la prisión preventiva es una medida cautelar de carácter personal que tiene la finalidad, de acuerdo con su naturaleza, de garantizar que el proceso se dé con las características y que se dé el cumplimiento de la futura y eventual pena que se le pudiera dar a la persona que está siendo investigada, ¿no? Al imputado. ¿En qué consiste la prisión preventiva? No consiste en la privación temporal de la libertad de la persona mediante su ingreso a un centro penitenciario durante la etapa todavía que se encuentra el proceso en sustantación, que se encuentra el proceso todavía en investigación, en proceso, ¿no? Con el objetivo de asegurar los fines que éste demanda. La prisión preventiva se sustenta en dos principios, ¿no? La intervención indiciaria y la proporcionalidad. La intervención indiciaria se refiere a las exigencias fácticas que son necesarias que permiten entender que existe un fundamento claro para limitar este derecho fundamental que es la libertad. Por muy evidentes y suficientes que sean estos motivos, en ningún caso puede sustituir ni adelantar los resultados, ya que con el juicio oral recién se constata en la sentencia si existe una condenatoria firme, ¿no? Y el principio de proporcionalidad, ¿qué quiere decir? Que no exige que la limitación de la libertad personal persiga amparar intereses generales, que ésta sea adecuada, necesaria para alcanzar la finalidad del aseguramiento del cumplimiento de la ley a través de un método idóneo. Con este principio se articulan dos motivos concurrentes para la legitimidad, que es la libertad, el delito grave y el peligro procesal. Tiene sus presupuestos la prisión preventiva. Están contemplados en el artículo 268 del nuevo Código Procesal Penal. Eh, ¿Cuáles son? El juez podrá dictar este mandato de prisión preventiva siempre y cuando, atendiendo a los primeros recaudos, sea posible determinar que existe concurrencia según los siguientes presupuestos, ¿no? Primero, que existan fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que lo vincule al imputado como autor o partícipe del mismo. Que la sanción a imponerse sea superior a 4 años. No es para penas menores, es para penas que son superiores a 4 años de pena privativa de la libertad. Que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias particulares, permita colegir razonablemente que éste tratará de eludir la acción de la justicia, que es el peligro de fuga, u obstaculizar la averiguación de la verdad, que es el peligro de obstaculización. También, sin perjuicio de la concurrencia de estos literales A y B, tenemos la existencia de razonables elementos de convicción acerca de la pertinencia del imputado a una organización o a su reintegración a la misma, ¿no? Esos son los presupuestos de la prisión preventiva. Eh, y nos narró dos, pues, ¿no? Uno, el peligro de fuga, y el segundo, la obstaculización, ¿no? El peligro de fuga está estipulado en el artículo 269 del nuevo Código Procesal Penal. Para calificarlo, el juez tendrá en cuenta ciertas cosas, ¿no? El arraigo en el país del imputado, la gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento, la importancia del daño resarcible y la actitud de que el imputado adopta voluntariamente frente a él, el comportamiento del imputado durante el procedimiento que se le vaya a dar en la medida que invoque su voluntad de someterse a dicha persecución, ¿no? Y en el peligro de obstaculización, el juez, para calificarlo, tiene en cuenta el riesgo razonable de que el imputado pueda destruir o modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba, influir para que otros coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal, inducir a otros a realizar tales comportamientos, ¿no? La protección de los derechos en la Constitución. Nuestra Constitución tiene como fin supremo la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad. Está en el artículo primero.
Por ello es que es una de las constituciones más garantistas en comparación a las de otros países. Así también contempla dentro de ella el respeto a los tratados internacionales, la Convención de los Derechos Humanos y todo en cuanto a la ley que garantiza el respeto y la protección de la persona. Así pues, dentro de los derechos protegidos en nuestra Carta Magna tenemos dos derechos principales que tendrían que ver con este caso materia de análisis constitucional, que son el derecho a la libertad y la presunción de inocencia, así también el de la dignidad de la persona. La prisión preventiva y la vulneración al principio constitucional de presunción de inocencia. La presunción de inocencia se encuentra regulada en conjunto junto con los derechos fundamentales de la persona que están en el artículo segundo, inciso 24, literal de nuestra Constitución Política, por el cual refiere que toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad, pero se podría decir que este derecho no es absoluto toda vez que se encuentra sujeto a regulación y pueda ser restringido, ¿no?, por mandato legal con el uso precisamente de la prisión preventiva, ¿no? Pero hoy en día vemos cómo los fiscales han hecho pues de la prisión preventiva su mejor arma para investigar y para calmar más que todos los ánimos de la sociedad, quienes al ver que no existe justicia o que los delincuentes son capturados y son dejados en libertad durante el proceso de investigación, este, como que les complace que se pueda dar estos casos de prisión preventiva, ¿no? Se vulnera el derecho constitucional de libertad de presunción de inocencia con la aplicación de la medida de prisión preventiva. A los criterios sí, ¿no? Porque sobre todo la prisión preventiva es una norma menor y la Constitución dice, ¿no?, que las personas somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, y solamente se demuestra lo contrario con una sentencia firme, consentida y ejecutoriada, donde se han visto todas las pruebas pertinentes, se ha demostrado fehacientemente con pruebas que existe elementos de convicción, que existen medios probatorios justificados para culpar y condenar a una persona, quitándole el derecho a su libertad, ¿no? E igual el derecho internacional, tanto la Convención de los Derechos Humanos, en la Organización de Naciones Unidas, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en diferentes contextos siempre ampara la presunción de inocencia y sobre todo la libertad de la persona como un principio fundamental del ser humano. Análisis del comportamiento jurídico que se da en la actualidad de la prisión preventiva. Es aquí donde le decía, pues en realidad, en la actualidad esta medida ha sido tomada pues para calmar los ánimos de la población ante la oleada de delincuencia que está pasando en nuestro país y ante la evidente incompetitividad, tengo que decirlo, del Ministerio Público sobre todo y en menor parte, ¿no?, del Poder Judicial, que han tomado esta medida para apaciguar a la población que por desinformación e ignorancia del derecho cree que es una mejor medida y en su gran mayoría se siente satisfecha con dicho accionar. Pero la población y sus deseos de manifestar, sus deseos de que se dé justicia, también son un arma de doble filo, porque a la hora que a la población le tocas un ser querido, le tocas alguna situación, va a salir y va a contrarrestar y va a decir que ahí recién es un abuso, ¿no? Cuando realmente es un abuso siempre. Y es anticonstitucional, ¿no? Lo que primordial que acá sucede es que todos los casos en los que se da de manera de medida excepcional prisión preventiva a las personas y luego el proceso penal no se logra condenar, y déjame comentarle que son muchos casos ahora que sucede con estas personas que han sido dañadas en su libertad, que se les ha cortado ese derecho, han ido al penal y luego de la investigación, es más, a veces ni siquiera el requerimiento acusatorio. ¿Qué pasa con esa pérdida de libertad durante tanto tiempo que se ha dado, ¿no? Nadie le va a resarcir. Es más, es imposible resarcir. Pero es más, el Estado tampoco te resarce económicamente de ninguna manera. Entonces, ¿cómo queda? Entonces, no hay tampoco castigo para el fiscal, no hay castigo para el juez que te impuso la pena, porque es una medida preventiva, pero te privó de tu libertad igual como si hubiera sido condenado. ¿Qué podemos concluir? ¿No? Podemos concluir que nuestra Constitución sí garantiza la libertad y la presunción de inocencia de las personas. Así también todos los tratados internacionales y todas las convenciones de las que somos partícipes. Pero es importante acá que las personas ajenas al derecho o que no entienden el derecho
que creemos que saliéndonos de las reglas del juego que se han establecido para la protección de nuestros derechos fundamentales, también ponemos una puerta abierta para que más adelante se puedan dar otras vulneraciones a nuestros derechos bajo esta misma premisa. Cuando acá lo que se debe exigir es más eficiencia en el Ministerio Público, meritocracia también en el Ministerio Público, igual en el Poder Judicial, en los juicios rápidos, si existen pruebas suficientes, yo creo que en una semana, en 2 semanas, está condenada esa persona, ¿no? ¿Qué recomendaciones vamos a dar? Vamos a exigir que el Ministerio Público realice de forma efectiva y eficiente su trabajo, el cual es realizar la investigación, y si existen tantas evidencias como para que solicite la prisión preventiva, que es anticonstitucional, pues entonces pueda mejor realizar lo más pronto posible una acusación fiscal y solicitar el juicio del inicio oral del acusado. Exigir que el Poder Judicial reforme o incorpore un sistema de juicio rápido para casos donde la evidencia es mucha, como casos de flagrancia o similares, para evitar que la persona que cometió el delito sea sancionada, precisamente para hacer que la persona que cometió el delito sea sancionada rápidamente y evitar que ésta se fugue, porque puede estar dentro de la detención preliminar, ¿no? Exigir una reforma en el Ministerio Público del Poder Judicial donde se considere la meritocracia como el principal factor de ingreso a estas instituciones. Están justificados sus sueldos, deberíamos tener los mejores funcionarios, por encima del valor del mercado. Así también hay que evaluar su eficiencia por metas y así garantizar una producción real de su trabajo.